Podemos hablar a su vez, ¿verdad?, del tronco del encéfalo, que vamos a hablar acerca de que este está dividido automáticamente en mesencéfalo, cerebro medio, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es conocido porque se va a dividir en tres componentes muy importantes. La primera consiste en pendículos cerebrales y sistemas de fibras que van a conducir los impulsos hacia y desde la corteza cerebral. Otra segunda es que lo forman tubérculos cuadrigéminos, cuatro cuerpos a los que llega información visual y auditiva, y además que la tercera parte, ¿verdad?, va a tener un canal central denominado acueducto de Silvio, alrededor de la cual se localiza la sustancia gris. También está lo que es el puente, ¿verdad? Lo que consiste es que hay fibras nerviosas blancas transversales y longitudinales entrelazadas que van a formar una red compleja unida al cerebelo por los pendículos cerebelos medios. Con esto concluimos con el central. Ahora vamos a continuar con lo que es la fisiología del sistema nervioso periférico como tal, que está constituido por nervios y ganglios nerviosos. Se llaman nervios, ¿verdad?, a todo lo que los hace de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje. Están los ganglios, ¿verdad?, que son unas agrupaciones de células intercaladas a lo largo de todo el recorrido de los nervios o en sus raíces. A esto le podemos llamar, ¿verdad?, también que tenemos lo que es el sistema nervioso simpático, que es el vegetativo o autónomo. Vamos a considerar que es muy diferente a todo porque va a transmitir solo lo que son impulsos relacionados con funciones viscerales que tienen un lugar pues automáticamente y no van a necesitar la decisión o la voluntad de la persona como tal, sino que van a actuar de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Para los ganglios está lo que son los ganglios anexos y los ganglios de los nervios craneales. Además está lo que son el tronco de los nervios espinales. Todo esto al dirigirse hacia la periferia va a tener que los nervios, ¿verdad?, como tal, emiten una serie de ramas en distintas direcciones y estas ramas se van a llamar colaterales, mientras que las ramas en las que terminan todo este nervio para subdividirse en su terminación van a llamarse ramas terminales. Un caso particular va a estar representado por una cierta cantidad de ramas que abandonan un nervio para poder penetrar en otro nervio, estableciendo entre sí esa anastomosis, ¿verdad?, en nervios distintos, que son las llamadas ramas anastomóticas. En este caso también vamos a poder clasificar a los nervios, ¿verdad?, según nervio sensitivo somático, nervio motor somático, nervio sensitivo visceral y nervio lector visceral. El nervio sensitivo somático es recoger impulsos sensitivos a la llamada vida de la relación, y vamos a tener el nervio motor somático, que es el que va a transportar todos los impulsos a los músculos voluntarios. El sensitivo como tal, el visceral, es una unidad que va a recoger la sensibilidad pues de las vísceras como tal, ¿verdad? Y el elector visceral va a transportar esas vísceras, impulsos motores y secretores. Vamos a tener algo también que se llama, bueno, es importante, ¿verdad?, que los nervios cutáneos son los que llegan a la piel recogiendo cualquier cantidad de sensibilidad, y cada nervio cutáneo se va a distribuir en cierta zona de la piel llamada dermatoma. Dicho esto, ¿verdad?, podemos hablar acerca de los plexos nerviosos. Esto es que a nivel de extremidades, las ramas de los anteriores de los nervios espinales van a formar complejas redes de nervios ahí llamadas plexos.
en los cuales se van a intercambiar fibras nerviosas de cada uno, y de cada uno de estos plexos van a resultar troncos nerviosos que se extienden luego periféricamente. Entonces vamos a hablar del plexo cervical. De aquí van a derivar nervios como el nervio occipital, como el nervio menor, como el nervio articular mayor, como el nervio transverso del cuello, y nervios supraclaviculares, el nervio frénico, las raíces de la asa cervical profunda. Y está el plexo braquial, que está por encima de la costilla y por debajo de la clavícula, y va a entrar a lo que es la parte de la axila, ¿verdad? Aquí va a inervar lo que son los hombros y los miembros superiores, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que acá van a haber pues 5 nervios muy importantes, como lo son el nervio exiliar, el nervio músculo cutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Y se va a dividir en dos partes, lo que es la supraclavicular y la infraclavicular. Vamos a hablar acerca, por último, del plexo lumbosacro, que este va a estar formado por ramas anteriores de los nervios espinales lumbrales y del sacro. Sus ramas aportan la intervención sensorial y motora a los miembros inferiores. Y vamos a tener que el plexo sacro va a dar origen a ciertos nervios de gran importancia, como el nervio ciático, el nervio peronela común, el nervio tibial, los nervios glúteos superior e inferior, el nervio pudendo y el nervio los nervios perineales. Acá podemos hablar acerca del sistema nervioso vegetativo o autónomo, que este es el que va a regular todos los músculos lisos del corazón y algunas glándulas, casi de todos los tejidos del cuerpo, que están inervados por fibras nerviosas del sistema del nervioso autónomo. Estas se van a distinguir por dos fibras, que son las fibras viscorosentivas o sea, las aferentes, y las viscoromotoras y sectorales, que van a ser las eferentes. Las neuronas de las fibras sensitivas se reúnen en ganglios espinales, mientras que las fibras eferentes en autonómicos. Estos ganglios, ¿verdad?, van a estar encargados de dividir las vías nerviosas en dos secciones, denominadas pregangliónicas y postgangliónicas. La función del sistema nervioso autónomo es la regulación o la función de los órganos que cambian condicionalmente a lo que es lo medioambiental, ¿verdad? Para ello dispone de los mecanismos antagónicos en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Cuando decimos simpático, ¿verdad?, el sistema nervioso simpático, vamos a hablar que es un estímulo por el ejercicio físico ocasionado por un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas, todo eso se le va a atribuir, ¿verdad?, aumento de la perspiración y del erizamiento de los cabellos. Al mismo tiempo va a reducir la actividad peristáltica y la secreción de las glándulas intersticiales, que va a reducir lo que es que el sistema nervioso simpático va a ser responsable de todo esto, ¿verdad?, cuando esté en estrés, en un estado de estrés. El parasimpático, por su parte, va a reducir la respiración y el ritmo cardíaco, y va a estimular el estímulo gastrointestinal, que va a incluir la defecación y la producción de la orina, regenerando el cuerpo que tiene lugar durante el sueño, ¿verdad? Como tal, el sistema nervioso simpático es especial, ¿verdad?, porque se asocia con respuesta de lucha o de huida. Por ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo claro es cuando se dilatan las pupilas y acelera la frecuencia cardíaca y la respiratoria, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy importante. Y está el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad?, que está relacionado con todas las respuestas internas por su parte, asociadas con todos los temas de relajación, que provoca lo que es que las pupilas se contraigan, y va a facilitar más que todo la digestión y va a disminuir la frecuencia cardíaca.
Por último, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que de hecho ya habíamos comentado en clase hace un tiempo atrás, que es la sinapsis, ¿verdad? Que esta es la que va a permitir que las neuronas del sistema nervioso central puedan formar como una red de circuitos neuronales. Son cruciales, ¿verdad?, para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento. Este sistema, mediante el cual el sistema nervioso va a conectar y controlar todos los sistemas del cuerpo, tiene un aspecto muy importante que debemos comprender, es que si la sinapsis hace como que establece esa conexión, ¿verdad?, entre lo que es la neurona y un efector, sea músculo o sea una glándula, esto se le va a llamar una unión, neuromuscular. Y van a existir dos tipos de transmisión sináptica, ¿verdad? Que vamos a hablar de la transmisión eléctrica y la química. La eléctrica ocupa entre neuronas estrechamente craneales, ¿verdad?, proteicos, llamados conexones, que transmiten iones de neurona a neurona. Y es como la sinapsis, pues menos frecuentes, porque es como solo en invertebrados. Y por último está lo que es la función química, ¿verdad?, que va a ser, se produce cuando la neurona presináptica libera una sustancia química de un neurotransmisor que va a unir receptores localizados en la membrana postsináptica. Los elementos de esta sinapsis, ¿verdad?, de esta sinapsis química va a ser el botón sináptico, las hendiduras sinápticas, los elementos postsinápticos, que estos son muy interesantes porque van a acumular los receptores para los neurotransmisores. Entonces, en el desarrollo de todas estas sinapsis van a recurrir de tres tipos de etapas diferentes. Una es que un tipo de receptor, bueno, una es ¿cómo se le puede decir? Lo que es la liberación del neurotransmisor, y otra sería la unión con el receptor. Que vamos a hablar acerca de que un segundo tipo que activa canales de forma directa a través de múltiples mecanismos de transducción van a permitir lo que es por un segundo un mensajero que activa el canal. Otra característica importante es que la transducción de la neurona postsináptica tiene potenciales, pues, como lo dice, ¿verdad?, postsinápticos. A todo esto, ya para finalizar por completo, vamos a hablar de que esta misma sinapsis química se va a dividir en otras dos, que es la excitatoria y la inhibitoria. La excitatoria depende de una despolarización de la membrana postsináptica llamada potencial excitatorio postsináptico. Por otro lado, la inhibitoria va a producir una hiperpolarización de la membrana postsináptica llamada potencial inhibitorio postsináptico, ¿verdad? Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que es la sinapsis eléctrica, la sinapsis es que está la eléctrica, que es pues bidireccional e inmediata, mientras que la química es unidireccional y con un poquito más de retardo, ¿verdad? Y hay dos tipos de receptores, ¿verdad?, que son los inotrópico y el metabotrópico. Su importancia va a radicar en el cerebro humano, que va a contener pues millones de conexiones neuronales y la sinapsis, cuyo patrón de actividad contra nuestras funciones cognitivas, por lo que este proceso de plasticidad sináptica va a resultar esencial para todo lo que es aprendizaje y memoria. Con esto ya concluimos lo que es el trabajo o la presentación o todo el tema de la investigación de este sistema nervioso, ¿verdad?, de la fisiología como tal. Agradezco mucho su atención y que pasen muy bonita tarde.